SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes de Carrusel, así que ya estamos todos. Vamos ya con el Ágora, todos los temas de este lunes, pero antes, por situarnos, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día en que la Fiscalía ha rechazado la rebaja de penas cuando entran en las horquillas que fija la nueva ley del solo sí es sí. En esos casos, la Fiscalía se opondrá a la revisión. El decreto señala que solo procederá cuando la pena impuesta exceda la que correspondería con la nueva legislación. En Twitter lo ha celebrado ya la ministra Montero, mientras el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, acusa al Gobierno de dar órdenes a la Fiscalía para tapar el desaguisado escrito de la ley. Aunque el que ha ido más lejos en sus críticas hoy ha sido el número 3 de Feijóo, Elías Bendodo. Durante todos los días se producen delitos sexuales y agresiones sexuales en nuestro país. Hoy, ayer, ¿no será un efecto llamada también? Es muy peligroso esto, ¿eh? Un gobierno que no actúa es un irresponsable, ¿eh? Se habla de un gobierno irresponsable a la vez que insinúa sin datos que la nueva ley puede provocar un efecto llamada de agresiones sexuales. La portavoz del PSOE, la ministra Pilar Alegría, considera lamentable que el PP quiera ponerse, dice, la medalla de la igualdad. Es el Partido Popular el partido que ha permitido, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno con la ultraderecha, que niega la violencia machista. Lecciones de igualdad por parte del Partido Popular, ninguna. La polémica ha marcado también el pleno de los presupuestos que ha empezado hoy. Un diputado del PP ha llamado inútil a la ministra Montero y se ha negado a retirarlo, y el PP ha intentado también llevar el tema a la Eurocámara, pero su enmienda ha salido rechazada. Se han quedado solos con Ciudadanos. Todo el día en que ya sí la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido a la ministra Montero. Todas las posiciones que se hagan, y además de manera virulenta, contra Irene Montero o contra quien sea, yo misma la sufrí, conocen mi opinión, que son absolutamente intolerables. Esto en un lunes en el que la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, reunida en Madrid, ha instado a los países aliados a declarar Rusia patrocinadora del terrorismo, exactamente lo que Zelensky había pedido vía telemática. Ante esta asamblea, el presidente Pedro Sánchez ha dejado este mensaje para Putin. Que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro. El otro foco de la actualidad internacional sigue en Indonesia. Al menos 162 personas han muerto en un terremoto en la isla de Java, donde siguen buscando supervivientes en los escombros. Y todo en el primer día de huelga en la atención primaria y la pediatría de la Comunidad de Madrid. El sindicato AMITS habla de movilización histórica. El gobierno de Ayuso rebaja al 30% el seguimiento. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo, que está en Estrasburgo, pero estamos teniendo problemas con la línea. No está Margallo, ¿verdad? Pero estará Margallo, seguro. Quien sí está aquí a mi lado es Carmen Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Paula Iglesias, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Os imagináis que tengamos que hacer aquí un mano a mano sin Margallo? Pues lo hacemos. Ya lo hicimos alguna vez en el Consejo de Ministros. Yo no tengo edad ya de cobardía ninguna. ¿Cómo terminó aquello? No ha acabado mal. Sí. Lo importante es cómo termina, ¿no? Que esto, por cierto, se lo dijiste el otro día a Sergio Pascual. Que él me dijo que tú le habías dicho, lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo termina. Cómo termina, es verdad. Y en la contra de Hora 25. En Estados Unidos hoy han acusado de asesinato y delitos de odio al hombre que el sábado entró en un club gay de Colorado y mató a 5 personas. La investigación se ha declarado secreta y en el ataque no solo murieron 5 personas. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sino que hubo también 25 heridos en el tiroteo y, según el alcalde de la ciudad, al hombre lo redujeron los propios clientes del club. Le quitaron el arma y lo inmovilizaron hasta que llegó la policía. Sí, se ha declarado secreta la investigación. Es una lástima porque cuando hay un asesinato de estas características, uno de los asuntos más interesantes es conocer, o dar a conocer, hacer público el historial web del asesino. Saber a qué grado de toxicidad se ha expuesto en Internet, qué foros frecuentaba, qué discursos o arengas o monsergas leía o escuchaba, en fin, a qué gurús o líderes seguía, leía y escuchaba. No para acusarles de autoría intelectual, ojo, al fin y al cabo ellos no ordenan matar a nadie, pero sí para saber nosotros y que sepan ellos mismos qué precios se pagan fuera a causa de su odio, dónde acaban sus discursos y su obstinación diaria y machacante en ellos. El crimen tiene un autor, que es el asesino. Las razones que tiene el asesino, los argumentos que tiene el asesino, tienen otros autores. Se actúa en solitario, uno sale solo de casa a matar, en este caso a matar gays, a entrar en un club gay y abrir fuego, pero la puerta de esa casa se la abren otros. Hasta mañana, Javois. Chao, Aimar.
Margallo, que nos tenías asustados. Estás por ahí, ¿verdad? Absolutamente. Oye, pero tienes que hablar con esta gente. Estábamos ya escribiéndote el obituario. Tienes que hablar con esta gente del Europarlamento. No, el obituario no, queríamos que te manifestaras. Porque ¿qué medios tenéis allí, Margallo? Que falla siempre esto, ¿verdad? No, falláis vosotros, yo estoy aquí. ¡Ah! Está bien. Fallamos nosotros tres. Claro, es que esto está hasta las 12 de la noche. Este es un parlamento serio, un parlamento que trabaja. Y hoy hemos estado con el vicepresidente Dombrovskis y con Gentiloni hablando de la ejecución de los planes españoles con cargo a los fondos de Next Generation. ¿Y qué le habéis contado, Margallo? ¿Qué le habéis contado? ¿Habéis hablado bien de España? No, le hemos contado. ¿Has hablado bien de España? Tú sí. Yo siempre hablo bien de España, siempre. Y no toleraría nunca rebajar delitos contra la unidad de España como hacen otros que yo me sé. Delitos contra la unidad de España, ¿eso dónde está, José Manuel? Que me lo voy a comprar el libro. Hombre, delitos el bajar de la rebelión. Delitos contra la unidad de España. Se rompe todos los días, sí, pero de momento no se ha roto. A vosotros os rompió un poquito con el referéndum, un poquito solo. Pero fue poco, no fue mucho. Pero no te preocupes, Carmen. Sí, yo creo que tú y yo, Pablo también, vamos a vivir bastante tiempo y veremos cuál es el resultado. Espero de que Aymar y yo algo más que vosotros dos. Bueno, tú ahora no tanto, que vas a estar pluriempleado. No, por cierto, Pablo, por justicia no escucha Margallo. Mala cara, se ve que Pablo, a ti te están dando muy mala vida últimamente. Ya que Margallo siempre mete su cuña de su libro y lleva 2 meses cada vez que intervenía metiendo. Sí, Margallo. Pero ya que tú siempre has metido de la cuña, antes de que me lo haga Pablo también, pues le pregunto yo, momento teletienda, que ya no vas a poder decir que eres solo podcaster, Pablo. No, ahora voy a dirigir una televisión por internet, Canal Red. Hemos lanzado un crowdfunding, hemos conseguido 60.000 euros en 3 horas justas, una locura, no imaginábamos que iba a ser así, así que no voy a decir a la gente que entre en mis redes sociales para entrar el crowdfunding, porque ya casi no hace falta, porque lo vamos a cumplir antes de tiempo y tendremos que pedir más. ¿Puedo contar yo que me compré unos pantalones de invierno? Por favor, porque Carmen, es que ya los de verano ya me daban frío. Pues eso, me compré unos pantalones de invierno. Señores, esto es el Ágora, esto es Hora 25. Hora 25. Aymar Bretos. Esta noche el gobierno respira algo más aliviado que ayer, sustancialmente más aliviado que ayer, después de que la Fiscalía General del Estado haya fijado esta tarde que no se deben rebajar penas a agresores sexuales en aplicación de la nueva ley del solo sí es sí, o por lo menos no se deben rebajar automáticamente. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Pedro Jiménez también. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Campos, la Fiscalía General del Estado lo que hace es decretar que desde la Fiscalía no se apoyen esas rebajas de pena siempre que la condena que se le impuso al preso en su día esté dentro de las horquillas de pena que recoge la nueva ley. El decreto establece que no deben ser revisadas las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también hubiera podido ser impuesta con la nueva ley. Esto es, si la pena que se le impuso se encuentra, como decías, en la horquilla de penas que contempla la nueva legislación. ¿Cuándo podría revisarse según el decreto? Solo en los casos en los que la pena que se le impuso al reo superase la que cabría imponerle con la nueva legislación, huyendo de automatismos y de la aritmética. Es decir, que a juicio de los autores del decreto, esto no son matemáticas y el juez, en contra de algunas de las revisiones que han tenido lugar en las últimas fechas, no puede aplicar directamente la mínima de la nueva ley si le fue impuesta la mínima de la anterior. No. Tiene que tener en cuenta las distintas circunstancias y posibles agravantes que implicaron una pena superior en sentencia. El decreto del fiscal advierte de que hay que estudiar caso por caso y ha sido dictado de forma urgente para marcar las pautas mientras se redacta la circular definitiva que sentará ya las bases de la actuación. Y esto es una obligación, Campos, quiero decir, la Fiscalía a nivel provincial, autonómico, tiene la obligación de cumplir esta directriz que marca la Fiscalía General del Estado. En principio sí, la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado y aunque, según fuentes fiscales, alguno podría ampararse en el artículo 27 del Estatuto Fiscal si están en contra de la decisión, es improbable que se dé un solo
solo caso en todo este país. Por lo tanto, la Fiscalía dicta una línea que es: no hay rebajas de penas con la ley del solo sí es sí. Y ahora quien tiene que marcar también una posición es el Tribunal Supremo, Pedro. Y se espera que lo haga a partir del próximo día 29, cuando empezará a estudiar los primeros recursos contra las condenas de tribunales inferiores a agresores sexuales. Entre esas revisiones pendientes está el caso de los 3 jugadores del Arandina, que abusaron de una niña de 16 años. En la Sala de lo Penal, Aimar, saben que esta decisión se espera como agua de mayo en tribunales territoriales, pero hay quienes se resisten a llamarlo unificación de doctrina, como pretende el Gobierno. Entre los magistrados conviven 2 sensibilidades: un sector que apuesta por fijar ya un criterio general en sintonía con Moncloa, mientras que otro sector no lo ve de la misma forma. Defienden que la imposición de la pena es un proceso individualizado que exige revisar caso a caso porque cada uno es distinto. Y esta es la tesis que parece imponerse, porque no hay pleno a la vista, no hay reunión de todos los magistrados de la Sala de lo Penal pendiente, nadie lo ha solicitado, y esta es la cita que suele usar el Alto Tribunal para fijar posición ante asuntos de calado. Pedro Jiménez, Miguel Ángel Campos, gracias, compañeros, buenas noches. A ti, buenas noches. Y solo unas horas antes de que la Fiscalía fijara esta posición contra la rebaja de condenas, el PP ha cruzado hoy una línea que no había traspasado hasta ahora, que es la de dejar caer que esta ley del solo sí es sí puede provocar un efecto llamada para más agresiones sexuales y violaciones. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. No hay ningún dato oficial que lo avale, pero hoy el PP ha jugado con la idea de que la ley del solo sí es sí puede animar a los hombres a cometer más violaciones. Durante muchos días, durante todos los días, se producen delitos sexuales y agresiones sexuales en nuestro país. Hoy, ayer, y ya van con estas condenas. ¿No será un efecto llamada también? Bendodo ha reconocido que no hay forma de comprobar ese efecto llamada del que él mismo habla, pero aún así lo ha repetido una segunda vez. Es pronto todavía para saberlo, ¿no? Pero si bien es cierto, es que delitos sexuales se cometen a diario en nuestro país. Y evidentemente esos delitos hoy son más baratos que hace una semana. Y lo ha hecho asegurando que el irresponsable, el que genera alarma social, no es el PP con estas declaraciones, sino el propio Gobierno. Ha provocado una gran alarma social, que es poner en la calle a violadores y abusadores sexuales. Feijóo, que dijo que haría una oposición sin insultos y centrada en la economía, ha escuchado hoy a su bancada llamar inútil a la ministra Montero. Son los presupuestos para los que tienen que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad y convertir uno de los debates económicos más importantes de la legislatura en un monográfico sobre la gestión de la ministra de Igualdad. Yo los únicos que le he oído defender la utilidad de la señora Montero es a los abogados defensores de violadores y pederastas. Los populares no solo no han retirado el insulto, sino que lo han aplaudido, lo han aprobado y lo han argumentado en cada una de sus intervenciones. Ya ha pasado la historia. No se había hecho nunca una ley, el Código Penal, que permita sacar a los delincuentes a la calle. El PP, que eleva el tono para presentarse como defensor de los derechos de las mujeres y al que el PSOE le ha recordado hoy parte de su historial. Es el Partido Popular el partido que ha permitido, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno con la ultraderecha. Y a lo mejor a ellos se les ha olvidado, pero desde luego a las mujeres no. El Partido Popular votó en contra de la ley del divorcio. El Partido Popular se abstuvo frente a la ley de igualdad. El Partido Popular votó en contra de la ley de salud y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Lecciones de igualdad por parte del Partido Popular, ninguna. Aún así, el PP acusa al gobierno de Sánchez de abrir las puertas a los violadores. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, quiero escuchar vuestro análisis de lo que ha sucedido con la ley del solo sí es sí y ahora la oposición de la Fiscalía a que se utilice esa ley para rebajas de penas. Iglesias, empiezo por ti. Bueno, la Fiscalía ha venido a confirmar lo que venía diciendo durante toda esta semana el Ministerio de Igualdad y numerosos juristas, y creo que la noticia no es la ley, que es una ley bien hecha y correcta. La noticia es la campaña de violencia política y violencia mediática que se ha desatado contra Irene Montero y que el Partido Popular y sus medios afines siguen practicando, y a partir de ahí se pueden sacar 2 conclusiones. La bajeza moral absoluta de la derecha política y mediática que tenemos en España y su condición moral repugnante, y por otra parte la estatura política de quien tienen enfrente. Uno en política no es quien le baila al agua y quien le aplaude, uno en política es sus enemigos. Y creo que la altura del Ministerio de Igualdad y de la ministra Montero en esta semana ha quedado demostrada. Insisto, el debate nunca fue la ley y la prueba es lo que acaba de decir la Fiscalía.
Fiscalía el debate es una campaña de hostigamiento, de acoso y de violencia contra una mujer por ser feminista y por haberse atrevido en un gobierno de coalición, discutiendo muchas cosas, trabajando muchas veces desde el desacuerdo, pero con la convicción de que las políticas feministas tenían que avanzar, la legislación feminista más importante en toda la historia de nuestro país. Eso es lo que la derecha violenta y delincuente no acepta, y por eso insultan y por eso mienten y nos tendrán enfrente. Calvo. A Maroto, a Bendodo y a Feijóo no los conocemos en el feminismo de este país de nunca. Maroto tiene que saber que la política criminal es obligación del gobierno y que por eso le tiene que hacer indicaciones al Ministerio Fiscal. Porque una fórmula que utiliza continuamente el Partido Popular es la desinformación, cuando no la mentira, acerca de cómo funciona nuestro sistema político. Evidentemente, pero como lo hacían ellos cuando gobernaban. Porque el Ministerio Fiscal está, en este caso, a la cabeza de la política criminal que el gobierno considera oportuna, que pueden ser agresores sexuales, narcotráfico, blanqueo de capitales, lo que considere el gobierno en cada momento. Eso es que lo dice la Constitución, y el señor Maroto debería de saberlo, porque si no, lo que está es evidentemente echando leña al fuego contra una situación tremenda de todas las sociedades, que son las agresiones sexuales a las mujeres y a los menores, y contra una ley que España necesitaba. Lo del señor Bendodo es incalificable, cuando además sabemos que no de ahora, de esta semana, sino desde hace ya años, se están incrementando los delitos contra la libertad sexual de las mujeres y de los menores. El señor Bendodo debería de saber eso, que esa estadística existe, que va increciendo no de ahora, sino de hace ya años. Y como político debería de ponerse un punto en la boca antes de decir semejante barbaridad. El efecto llamada es él diciendo eso. Él diciendo semejante cosa. Y a Feijóo no lo conocemos en absoluto de nunca como militante de su partido, apoyando las leyes que el feminismo político del Partido Socialista ha ido poniendo en lo alto de la mesa. Nunca. Las ha llevado al Tribunal Constitucional. Las ha contestado. Ha dicho que eso no era constitucional, que esa no era manera de desarrollar la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ha dado siempre la razón al Partido Socialista. Y ahora imagino que las leyes que está haciendo este gobierno, el gobierno de coalición, acabarán en el Tribunal Constitucional, y espero que ocurra exactamente igual. Y yo creo que en este asunto han ocurrido varias cosas superpuestas que son distinguibles unas de otras. Esta es una ley complicada, como todas las que afectan a Código Penal y a Código Civil y a derechos individuales, que son complicadas cuando entran en el tráfico jurídico. Yo cuando le decía, le sigo diciendo a los periodistas muchas veces, hay que tener mucho cuidado cuando una ley entra al tráfico jurídico de estas características, porque choca con otras. Así que los tribunales no son machistas por serlo, los jueces no son machistas por serlo, ni nada que se le parezca. Es que esta es una ley que al entrar tenía que propiciar determinado tipo de interpretaciones caso a caso, pena a pena, recurso a recurso, que en ese sentido es lo que va a tener que seguir ocurriendo. Así que el Ministerio Fiscal está haciendo lo que tiene que hacer cuando ve que hay un asunto de interpretación, que es oponerse a que se interprete de manera favorable, en este caso, y de manera automática a quienes han cometido tan gravísimos delitos, e imagino yo que en esto deberíamos de estar todos. Imagino yo que el Partido Popular debería de estar en este mismo bando, que es en el bando de preocuparnos por las víctimas, que es el bando de preocuparnos cómo se interpreta una ley que es una ley necesaria, que era una ley absolutamente adecuada para proteger, en este caso, nada más y nada menos que a las mujeres y a los menores de delitos tan graves. Pero el Partido Popular no está en esto. Margallo. Vamos a ver. Yo voy a ser muy parco en adjetivos y voy a limitarme a los hechos. El hecho es que esta ley se ha hecho desoyendo los informes de la Comisión General de Codificación, del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que advirtieron que esta ley, tal como estaba y sin una disposición transitoria adecuada, iba a producir el efecto de reducción de penas en los casos más graves. Y eso no hay quien lo arregle, porque el artículo 2
punto 2 del Código Penal dice que las leyes tendrán efecto retroactivo cuando beneficien al imputado, al causado. Si vamos a la más grave, a la situación más grave, que es lo que antiguamente se llamaba violación, y en el Código de 1985, agresión sexual con acceso carnal, se ha bajado de una horquilla de 6 a 12 a una de 4 a 12. Y eso ha determinado que la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la región dijese que había que aplicar la pena más suave. Y solo en las 48 horas inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la ley, 5 presos han quedado en libertad y se han reducido 11 penas. Esos son los hechos. La Fiscalía dice que se aplicará, no sé cómo, pero lo que no puede en ningún caso es evitar la aplicación del artículo 2. E insisto, el artículo actual rebaja en 2 años la pena. Es decir, que se van a beneficiar gente, eso es indudable. Que han salido de la cárcel ya en Madrid, en Baleares, en Orense, etcétera. Y que hay un efecto llamada en cuanto todo el que haya sido condenado a una pena superior a la que establece la presente ley va a pedir, como es normal, que se aplique la nueva ley. Y eso es lo que nos alarma al Partido Popular y a toda la sociedad española. Los tribunales, ni machistas ni no machistas, los tribunales aplican la ley y donde hay claridad no hay posibilidad de interpretación. Hay un proverbio latino muy viejo que decía in claris no fit interpretatio, y que la pena actual es menor que la pena actual en los casos más graves de violación, ahora agresión sexual con penetración en el artículo 179, es un hecho, y como esto está grabado, lo volveremos a ver. Margallo, y la explicación... Déjame preguntarte, ¿tú te sientes cómodo con el mensaje de que hay un efecto llamada de violaciones a raíz de esta ley, o de que puede haberlo, el mensaje que ha dejado pero hoy? ¿Cómo no va a haber? No va a haber un efecto llamada? Todos los que han sido condenados... ¿Pero tú crees que puede haber un efecto llamada de violadores? Gente que diga, voy a violar, he hecho un vistazo a las nuevas horquillas penales y voy a violar. Voy a violar, eso es un efecto llamada. Aymar, el efecto llamada es que gente que no había pensado en esto y ve que a otros que tienen una pena igual se la han reducido, la van a pedir. Es decir, todos sus abogados lo primero que van a hacer es que lo van a pedir, y cuando se intente rectificar la ley, si es que se decide rectificarla, ya no se aplicará a aquellos que hayan pedido la reducción de la pena con una ley que ya está en vigor. Eso es elemental en primero de derecho. Eso es así. Lo que ha dicho... No, pero es que esto está... Yo quiero que esto se grabe y que lo veamos cuando esto se produzca. Sí, ha quedado grabado, y ahora que se grabe esto también. Lo que ha dicho Margallo a propósito del artículo 2.2 del Código Penal es falso. Y no es falso porque lo diga yo, que soy licenciado en Derecho. ¿Cómo que es falso? Margallo, yo te he escuchado sin interrumpirte ni una vez. Venga, y no te voy a consentir que me interrumpas ni una vez. Escúchame hasta el final. Lo que ha dicho... Yo no te voy a consentir que me hables con ese tono. Venga, mira, Margallo, señores, un segundo. Sé que es una noche complicada para todos. Sí, pero Pablo, déjame un segundo, Aymar, por favor. Lo que no puede ser es que se produzcan interrupciones. Bien, déjame un segundo, que esto lo modero yo. Sé que es una noche complicada para todos y os voy a pedir, por favor, que mantengamos el tono ahora, que podemos debatir de muchísimas cosas y de una manera muy profunda y muy discrepante, pero que intentemos mantener el tono. Es lo único que os pido esta noche. Tono ágora con toda la tranquilidad. El principio de retroactividad favorable que establece el artículo 2.2 del Código Penal no aplica. Y no porque lo diga yo, que soy licenciado en Derecho, sino porque lo dice el Tribunal Supremo, que establece en su jurisprudencia que en aquellos casos en los que la pena se esté ejecutando y su extensión se pudiera imponer con arreglo a la nueva legislación, no existe posibilidad legal de revisión. Lo dice el Tribunal Supremo. Por lo tanto, de este derecho transitorio se desprende que la aplicación automatizada de la reducción de condenas es contraria no solamente al espíritu del legislador, sino que también es contraria a la jurisprudencia existente en materia de retroactividad penal. Esto lo han explicado juristas a lo largo de esta semana, como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín. Esto lo ha explicado Victoria Rosell, que es magistrada. Esto lo han explicado juristas decentes que conocen lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Y después de que lo hayan explicado y de una campaña de acoso y de violencia, nos hemos encontrado con que la Fiscalía ha establecido el mismo criterio, que cabe esperar que sea el que aplique el Tribunal Supremo.
A partir de aquí no ha habido en ningún momento un debate sobre la ley. Lo que ha habido es una campaña de hostigamiento y de acoso en la que al Partido Popular le da igual todo. El Partido Popular es capaz de decirte que no hay un Consejo General del Poder Judicial ocupado y en rebeldía. Es capaz de decirte una cosa y su contraria, porque hace mucho tiempo que les empezó a dar exactamente igual el Estado de Derecho. Y para concluir, a propósito de si existen o no existen jueces machistas. Claro que existen jueces machistas, si no, no habría ley de solo sí es sí. Esta ley nace porque un tribunal de Navarra aplica de la manera en que aplicó el derecho en nuestro país, e incluso uno de los miembros de ese tribunal se atrevió a decir que la víctima de una violación estaba disfrutando y que apreciaba jolgorio en su comportamiento. Y ese señor sigue llevando una toga y sigue participando en juicios en este país. ¿Eso quiere decir que todos los jueces son machistas? No, ni todos los políticos son iguales, ni todos los periodistas son iguales. Hay políticos machistas, periodistas machistas y jueces machistas y otros que no lo son. Lo que pasa es que la voluntad popular de este país, expresada en las urnas y en la mayoría parlamentaria, estableció que tiene que haber criterios de género para proteger a las mujeres en este país. Y eso es la ley solo sí es sí. Y los que hacen trampas en el Parlamento, en el periodismo y en la judicatura han estado durante una semana mintiendo como bellacos y practicando la violencia política y mediática contra la ministra de Igualdad. Y no creo, Margallo, por muchas diferencias que tengamos, que tú te atrevieras a decir que la ministra de Igualdad es inútil. Podrás decir que no estás de acuerdo con ella, pero esas barbaridades repugnantes que dicen tus compañeros de bancada no creo que tú las dijeras. A ver, dos cosas. Perdona. Que me toca a mí, José Manuel, señores, que me toca hablar a mí. Señores, aquí el que reparte la palabra soy yo. Ya sé que a ti te toca cuando tú dices que te toca. No, Margallo, Margallo. Aquí al que le toca es al que yo diga que le toca, porque el que modera este debate soy yo. Y entonces, como hemos hecho un turno inicial cada uno... La próxima vez que moderes así, he terminado de estar en el debate. Espero que no sea así, porque sería una pena. A partir de aquí os digo, hemos hecho un turno inicial cada uno, ha iniciado el segundo turno Pablo Iglesias y ahora le toca a Carmen Calvo y después a José Manuel García Margallo. Calvo. Muy bien. A ver, esta ley no necesita disposición transitoria, porque entre otras razones la retroactividad de las normas favorables a los ciudadanos es que está en la Constitución y, por supuesto, afecta al ámbito del derecho penal. El asunto es que aquí no vale hablar en términos genéricos ni siquiera del contenido de la ley, porque las penas son caso a caso, con agravantes, circunstancias, determinantes, antecedentes. Es que estamos hablando en términos genéricos. Y si hay un ámbito del derecho donde la casuística es singularísima, milímetro a milímetro, persona a persona y caso a caso, es en el ámbito del derecho penal. Por eso hay una parte incluso de la doctrina penal que dice que incluso aunque el Tribunal Supremo haga algo que se comenta ahora de unificar doctrina, va a haber jueces que sigan aplicando como consideren oportuno y luego habrá el correspondiente recurso de casación al Tribunal Supremo. Porque el juez y la jueza, cada uno en sí mismo, la independencia, lo he explicado en muchas ocasiones, no consiste en no tener ideas políticas, consiste en no contaminar cuando tú trabajas y consiste en que eres soberano e independiente para emitir tu sentencia. Por lo tanto, no podemos hablar de esta manera tan alegre cuando hablamos de los años, de las penas, de la rebaja de la pena por abajo o por arriba, porque con esta ley se pueden rebajar penas y subir penas, porque depende de cada circunstancia. Y eso no se puede tratar de esta manera tan alegre con la que muchos lo han querido tratar. Y esto es importante. Es verdad que en algunos casos estamos hablando de gente que ha salido de la cárcel, que llevaban 8 años de condena, que les quedaban a lo mejor 9 meses. Que eso está creando una situación preocupante y que la ha creado en la sociedad española, sí. Y que machistas hay en el Poder Judicial y en la política, y en Carrefour, y en mi casa, y en el vecino del quinto, y en las facultades. Claro que sí, pero Carmen, lo que no se puede es descalificar al Poder Judicial en bloque y de esa manera, porque me parece que esa era una mala manera también de gestionar, según pasaban las horas, una situación que se había producido. Voy a leer José Manuel. En el mucho más breve turno que se me va a conceder, voy a leer solo el párrafo 2 del artículo 2 del Código Penal. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiese recaído sentencia firme
y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Fin de la cita. El Código Penal de 1985, artículo 2, punto segundo. ¿Alguien quiere contestar? Sí, claro. El artículo no es del año 85, es del año 95. Y vuelvo a insistir con 95, lo mismo. perdón, sí. No pasa nada, cualquiera nos podemos equivocar. ¿Dice eso el artículo? Pero Claro no hace que lo- falta, claro que José sí. Manuel. No gritemos, por Sé favor. que te Vamos a repito, calmarnos. todas las leyes retroactivas beneficiosas ya es un principio constitucional. Por eso no hace ninguna falta una disposición transitoria. Esa no es la forma de resolver tampoco la situación que se ha creado. Pero si yo no he... Pero vamos a ver. Si yo digo que este artículo lo que aplica es ese artículo constitucional. Lo que digo es que es verdad que en la Constitución se establece ese principio, que en el ámbito penal lo consagra de forma específica, expresa y explícita el artículo 2, punto segundo, que acabo de leer. Lo que dice el Tribunal Supremo es que el principio de retroactividad... Lo que dice el artículo, Pablo. Lo que dice el Tribunal Supremo, que es el que tiene que interpretar el Código Penal, que lo interpretan los jueces, es que el principio de retroactividad favorable del artículo 2.2 no opera en los casos en los que la pena se esté ejecutando y su extensión se pudiera imponer con arreglo a la nueva legislación. Aquí, dice el Tribunal Supremo, no existe posibilidad legal de revisión. ¿Por qué? Porque iría en contra de la voluntad del legislador. Esto es una evidencia, pero si quedara alguna duda de la voluntad del legislador, hay otra cosa que se llama jurisprudencia. ¿Qué es lo que significa la jurisprudencia? Que ante la duda hay que ir a lo que ha dicho el único tribunal que en España establece lo que se llama la jurisprudencia, que es el Tribunal Supremo, que es exactamente el mismo criterio que ha vuelto a fijar la Fiscalía. Lo que se ha hecho es una trampa. Leer un artículo desconectado del conjunto de una ley sirve para que quien no sabe derecho a lo mejor diga, pues lo que dice el artículo es tal cosa. No. Léase usted lo que dice el Tribunal Supremo, que dice que se tienen que comparar los textos en su conjunto y que establece que en un caso como este no cabe la reducción de penas y que en este caso no cabe la privación del principio de retroactividad favorable. Y eso lo sabes perfectamente, Venga, Margallo, que tú sabes derecho. Margallo. No. Vamos a ver, en Derecho, ya que estamos sacando currículum, yo soy doctor en Derecho, graduado por Deusto y graduado por Harvard. Y no hace falta estar en Harvard para saber que no es verdad lo que dice Pablo. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiese recaído sentencia firme, reitero, aunque hubiera recaído sentencia firme, y dice, y el sujeto estuviese cumpliendo condena, reitero, y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Y eso no hay tribunal que pueda interpretarlo de forma diferente. No puede, porque es interpretación literal, lógica y sistemática. Y al tiempo veremos cómo eso es así. Y el artículo 179, que por cierto está copiado del artículo 36 del Convenio de Estambul, baja la horquilla de 4 a 12, cuando antes daba de 6 a 12. Y eso favorece al reo, que está condenado por sentencia firme y cumpliendo condena. Venga, señores, que estamos... El Tribunal Supremo dice lo que estoy diciendo. Que estamos pero yo espero que esto lo volvamos a ver. Que lo veremos todas las veces que haga falta. Un segundo, que estamos en un bucle. Vamos a tomar un poquito de agua, a respirar un poco. Hasta en las mejores familias, cuando llega la Navidad, hay momentos de tensión. En la nuestra también. Lo dicho, hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. 10:42 de la noche, 9:42 en Canarias, noche de Ágora en hora 25, intensa Ágora esta noche. Hemos escuchado, Margallo, que estamos ya en antena. Estabas ahí hablando por teléfono, Margallo. Bueno, decía que hemos escuchado hoy los ataques de parte del Partido Popular a Irene Montero. Quien ha respaldado hoy explícitamente a la ministra de Igualdad ha sido Yolanda Díaz. Todas las posiciones que se hagan, y además de manera virulenta, contra Irene Montero o contra quien sea, yo misma la sufrí, conocen mi opinión. Por tanto, en fin, creo que sobran actuaciones en política, insisto, que son absolutamente intolerables. Convertir un debate de una ley que es muy importante para nuestro país en estos comportamientos políticos son, insisto, condenables. Iglesias, tu mensaje del viernes en el que decías aquello de ponerse de perfil cuando machacan a una compañera es miserable, cobarde y políticamente estúpido, iba por Yolanda Díaz. Yo creo que tengo muchos defectos, pero no el de tirar una piedra y esconder la mano. Cuando tengo que señalar a alguien con nombres y apellidos, lo hago.
Y hace 15 días me hiciste una serie de preguntas muy directas sobre Yolanda y las contesté de manera muy directa con nombres y apellidos. Cualquiera que quiera conocer mi posición puede ver el especial que hicimos sobre la base, en el que fuimos muy duros. Segunda cuña que me metes ya, ¿eh? Poniendo nombres y apellidos. Pero es que ahí le dedicamos 45 minutos, fuimos muy duros con Margarita Robles, porque fueron espantosas las declaraciones que hicimos, fuimos muy duros con la ministra María Jesús Montero y fuimos muy duros también con la portavoz de la parte socialista del gobierno. Y yo creo que el debate no es la posición de Yolanda Díaz. Yo escuché la pregunta que le hiciste a Irene cuando la entrevistabas aquí. ¿Se siente usted porque Yolanda Díaz se ha puesto de perfil? Eso lo dijiste tú, yo no. Yo creo que ese no es el debate, la posición que tenga cada uno. Yo hice una pregunta. Hiciste una pregunta que partía de una afirmación. ¿La manera en la que se comportó Yolanda Díaz poniéndose de perfil le hace a usted sentirse cómoda, señora Montero? Yo no dije eso, Pablo. Yo creo que sí. Poniéndose de perfil, yo he dicho eso. Yo creo que estaría bien recuperar la pregunta. Yo dije, por aquí van a ir, para que no se hable de lo que se tiene que hablar y volver a hablar de lo que yo creo que no tiene tanto sentido. A mi entender, el debate no es lo que diga Yolanda. Creo que el debate es la violencia mediática y la violencia política que hemos visto contra la ministra Montero cuando el problema no era la ley. Y creo que ha quedado demostrado que el problema no era la ley y ha venido la Fiscalía a volverlo a demostrar. A partir de ahí, creo que uno de los objetivos de esa campaña es poner difícil lo que viene ahora. La ley de trata, la ley del aborto y la ley trans. Y preparar el escenario para otra andanada de hostias mediáticas y políticas contra el Ministerio de Igualdad para impedir las políticas feministas en este país. Y algunos preguntarán, ¿y se siente usted cómoda con que si las declaraciones de no sé quién han sido más tibias o menos tibias? Yo no voy a entrar en eso. Creo que cuando tocan a un compañero, cada uno nos retratamos. Pero yo cuando quiero mencionar a alguien lo hago y cuando no escondo la mano. A ver, las cosas no son tan a blanco a negro, ni tan buenos y malos. Las cosas son mucho más complicadas y en política las cosas son como son y como parecen. Y desde luego esas declaraciones sonaron algún tipo de reproche a la vicepresidenta. Lo entendió así mucha gente, ¿no? Pero es que yo cuando antes intervine y dije, se han superpuesto diferentes cosas. Esta es una ley compleja, que podía tener este problema entrando en vigor, que ha producido, preocupación en mucha gente, con una información buena, mala, irregular y tergiversada en muchos casos. Pero yo creo que tampoco era manera de resolverla un ataque de frente a todo el Poder Judicial. Tampoco me parecía que esa era la fórmula para ir resolviendo cómo iban a ir, ocurriendo cada día y cada hora en esta circunstancia. Porque yo creo que ahí, en todo ese mare magnum, ha cometido mucha gente muchos errores. Y cuando esta ley se trajo a la Cámara y hubo comparecencias de técnicos y de técnicas, hubo posicionamientos que dejaban también ver, primero, la complejidad que tiene juridificar el consentimiento. En este lío se metieron los alemanes y yo hubo muchos líos. Yo hice un borrador de una ley como esta cuando estaba de secretaria federal de Igualdad en mi partido y antes de llegar al gobierno. Ya era una situación muy complicada. No tener en la cabeza un ánimo estrictamente punitivo, aunque sí lo tiene, evidentemente, en los delitos más graves, y esto tenía su complejidad. Y a mí me parece que en situaciones complejas no se puede ir a bueno, a malo, a blanco y a negro y a la confrontación. Eso sabemos perfectamente que ocurre para quienes no quieren razonar ni un milímetro, como le ha ocurrido hoy al señor Bendodo, o como le ocurre ahora al señor Feijóo, que se quiere enarbolar con la bandera del feminismo. Eso es completamente absurdo, rayando la ridiculez, pero que ha habido también una cadena de circunstancias que se podían haber mejorado. También porque aquí lo único importante son las víctimas y lo que hayan podido sentir y su familia y lo que hayan podido sentir, que en esto también conviene ser prudente, muchos jueces y juezas, sobre todo en las bases de todo el Poder Judicial, que se parten todos los días la cara por hacer una interpretación lo más constitucional correcta, con arreglo también al clima social. Y a mí me parece que en ese sentido hay que poner las cosas en mucho equilibrio. Dicho esto, que una ley interesantísima
que protege a las mujeres de mejor manera y que estas cosas se tienen que prever para no abordarlas como la hemos abordado, que en ese sentido lo único que hacemos ahora es que el Partido Popular siga desbarrando con cosas, y lo que ha intentado hacer hoy en el Parlamento, Aimar, que lo sabes, ¿no? Ha intentado romper el Parlamento Europeo, romper el orden del día, nuevamente para irrumpir hablando barbaridades de tu país, cuando se lo han impedido por goleada, aliándose con la ultra derecha, ya más no cabe, y prácticamente acabando diciendo las mismas cosas que dice Vox de las mujeres, de los menores, del feminismo y de todo el gran trabajo que tiene que seguir haciendo la democracia para darnos respuesta a las mujeres. A ver, Margallo. Parece que ahí no se puede escaquear. José Manuel. Uno, el problema es la ley. El artículo 179 del Código anterior decía que la pena por violación iba de 6 a 12. La nueva ley dice que de 4 a 12, lo rebaja. El principio de retroactividad de las normas favorables, como muy bien señalado Carmen Calvo, está en la Constitución, y su aplicación en el Código Penal está en el artículo 2.2 que he leído y pondré en un tuit para que se pueda ver. Dicho eso, creo que es injusto cargar contra la ministra de Igualdad. La ley es una obra de un gobierno que es un órgano colegiado, en que todos son responsables a partes iguales de la ley. Yo cada vez que se hablaba de la ley Wert en educación decía, no conozco la ley Wert, conozco la ley del Consejo de Ministros. Segundo, en el ITER, antes de pasar al Consejo de Ministros, se examina en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que son los que eliminan los defectos o las irregularidades que pudiesen ver en un proyecto antes de que el proyecto sea aprobado, se convierta en proyecto por aprobación del Gobierno. Esto es un tema colectivo. Y hay que ir... Voy a cambiar un poco el tercio. ¿Alguien se ha molestado en leer lo que aprobó las Naciones Unidas en el tema del Sáhara hace 15 días? Ostras, sí que porque es un volvió a las esto. Posturas que nos... Sí, es un cambio de tercio. Antes me habéis hablado de feminismo y no sé cuántas cosas. El gobierno fue responsable de un cambio de postura respecto a Marruecos que nos costó la amistad con Argelia, para volver en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York a la postura que se había defendido antes. El mal ya está hecho. Pero por eso yo tengo interés en el tiempo que siga en esta tertulia, en que las cosas se graben y se analicen con perspectiva. Margallo, no me digas cosas feas, hombre. Mira, a raíz de esto yo no voy a ser eterno, como muy... Tú sí, Margallo, tú sí. A ver, a raíz de esto que los actos tienen consecuencias y los actos tienen responsables. Y esta ley, insisto, no es la ley Irene Montero. Es la ley del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. A ver, Calvo Iglesias, los dos formabais parte de ese Consejo de Ministros. ¿Hubo debate interno sobre si un cambio en las horquillas de penas podría producir un efecto no deseado? ¿Qué recordáis de aquellos debates? ¿Existió ese debate o no? Los debates del Consejo de Ministros son secretos. Ya, bueno, sí. Y no se pueden contar en... Pero encontraremos la fórmula de que me habléis de hipótesis, ¿verdad? En la cadena SER. O sea, que la ley es una ley del gobierno es evidente y es una ley colectiva. Pero que el objetivo no era solamente atacar al gobierno, sino atacar a la ministra de Igualdad, creo que es evidente. Y a partir de aquí yo creo que hay una discrepancia notable con respecto no a los jueces, sino al Poder Judicial. Porque Carmen decía antes, es que meter a todo el Poder Judicial en el mismo saco. Hombre, al Poder Judicial un poco sí. El Poder Judicial, que es solamente el Consejo General del Poder Judicial, el resto son los jueces que están en su pueblo o en su barrio y hay de todo. Puede haber jueces con una ideología conservadora que apliquen el derecho de una manera rigurosa, jueces progresistas que no. Pero en general, claro que la ideología de los jueces tiene mucha influencia en la manera en la que se aplica el derecho. Y no es meter a todos los jueces en el mismo saco, decir que hay jueces machistas. Hacer la pelota a los jueces diciendo los jueces son todos perfectos, los jueces todos aplican la Constitución lo mejor que pueden, es tomar a la gente por idiota. La gente sabe que hay jueces honestos y jueces serios y jueces rigurosos independientemente de su ideología y jueces que utilizan la toga para llevar a su ideología incluso en contra del derecho. Y eso es lo que vimos en La Manada, en particular con ese voto particular del juez que hablaba de Holgorio. Y eso lo vemos todos
los días. Pero cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, hablamos de un instrumento del Partido Popular que básicamente ha hecho oposición al gobierno. Cuando Cosidó decía vamos a controlar la sala segunda por detrás porque vamos a tener la mayoría de los vocales, estaba diciendo la verdad de cómo funciona el poder en España. Y hacer la pelota a los señores que están atrincherados en el Consejo General del Poder Judicial, pues ya vemos para qué nos ha servido en estos años, para que no se vaya a renovar el Consejo General del Poder Judicial en esta legislatura, porque no hemos tenido los arrestos suficientes para cambiar la norma mediante la cual se elige a los jueces. Y la prueba de que lo que digo es verdad es que de la otra manera no se ha conseguido renovar el Consejo General del Poder Judicial. Calvo. Bueno, habéis cambiado de tercio los dos porque tú has acabado hablando del Consejo General del Poder Judicial y aquí de lo que se estaba hablando es de los jueces que han reducido penas, han revisado penas y en algún caso han excarcelado. No estábamos hablando del Consejo General del Poder Judicial. Y la arremetida contra los jueces ha sido contra los jueces, contra las juezas, contra las togas, contra el Poder Judicial. Y no seré yo en el debate de estos días a la hemeroteca. Y no seré yo precisamente quien no ha dicho en este ágora en más de una ocasión lo que opinaba exactamente también, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, sino del lugar que ocupa todo ese poder en la constelación política de este país. Así que por ahí no. O sea, que no estamos hablando del Consejo General ni de la renovación. Hemos estado hablando de jueces concretos que han rebajado penas y que han excarcelado a personas. No. Y esa no era la fórmula. Esa no era la fórmula para que la ley entrara en el tráfico. José Manuel, yo lo puedo decir de otra manera, pero siempre voy a decir lo mismo, que es que estamos hablando de sentenciar a cárcel, a privación de libertad a un individuo y que eso se aprecia caso a caso y que cuando tú hablas de la horquilla de 6 a 12 o de 4 a 12, por ejemplo, del delito más grave que es una violación, eso tiene que ser considerado en las circunstancias en las que se produce en cada caso de cada delito. Así que no vale que tú hables en genérico de la ley, porque no vale hablar en genérico de esas penas que están consideradas, porque te puedes encontrar en nuestro país a un juez apreciando una violación con 12 años y a otro casi con circunstancias parecidas en la horquilla de 5 o en la horquilla de 7. Estamos desbarrando cuando hablamos de esta manera. Y mira, las leyes, la función de quien está en la vicepresidencia, yo lo he sido como vicepresidenta única y como vicepresidenta primera, y la coordinación del Consejo de Ministros, el trabajo de la Comisión General, que es lo que yo presidía y estaban los equipos de todos los ministerios, es la advertencia de unas cuantas cosas. Primero, si la ley era claramente inconstitucional. Segundo, si invadía competencias que no corresponden al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España, porque están en las comunidades autónomas o están en otras instancias, en otras administraciones. A partir de ahí, claro que las leyes salen del Consejo de Ministros, pero son responsabilidad distinguible del ministro o del ministra que las propone, porque las observaciones políticas, que yo también se las hacía a los ministros y a las ministras, no dejan de ser observaciones previsoras de lo que luego un ministro o una ministra se hace responsable de llevar ya al Consejo de Ministros. Como decía Pablo, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Es decir, que mitad y mitad. Las leyes son del Gobierno, pero se responsabiliza el ministro y la ministra, que las sacan adelante, y las observaciones de las previsiones de lo que puede hacer una ley es algo con lo que también un ministro o una ministra tiene que pechar, porque el trabajo que hace la Comisión General no es ese. El que hace la Comisión General es de carácter mucho más técnico, es cortocircuitar leyes que no pueden salir, te repito, por competencia, por constitucionalidad, pero no por otras razones, porque ese trabajo ya no es de la Comisión General y ahí cada ministro tiene que asumir también lo que quiere sacar adelante. Venga, Margallo. Por definición, la ley tiene carácter general. Lo que tiene carácter concreto son los actos administrativos. Por supuesto, no, Carmen emplea la expresión genérica, yo la sustituyo por la más exacta de general. La ley es una norma de carácter general. La pregunta política es, porque aquí quien ha cargado fundamentalmente contra la ministra de Igualdad han sido ministras pertenecientes a la pata socialista del gobierno. Y tengo aquí todas las declaraciones. La pregunta es por qué y para qué. Y yo pregunto, insisto, con la candidez que me caracteriza. ¿No habrá querido la pata socialista del gobierno
desgastar a la ministra Montero, para desgastar a Podemos y a llenar el espacio político, el espacio Chanel, a Yolanda Díaz, que al parecer podría ser más dúctil a las directrices del presidente Sánchez? Pregunto, es algo que me gustaría saber de mis compañeros. Yo no estoy en las interioridades del gobierno ni en ninguno de esos dos partidos, pero observo la realidad y escucho. ¿Alguien le quiere contestar? Yo lo niego categóricamente, eso es entrar en la paranoia. Yo esos días, por ejemplo, hablé con una de las ministras y estaban preocupadas por lo mismo que estábamos preocupados cualquiera, por las víctimas, porque la ley no se acabara aplicando como se tiene que aplicar y porque se abre un debate sobre una ley bastante querida por todo el gobierno que ambos partidos llevábamos además en nuestros programas electorales. Así que no. Iglesias. Margallo dice, lo que pretende una parte del Partido Socialista... Pregunto. Estoy contestando. Margallo dice, lo que pretende una parte del Partido Socialista, o no pretenderá una parte del Partido Socialista favorecer a Yolanda Díaz, que es más dúctil, y perjudicar a Irene Montero y a Podemos, que son más duros. Yo creo que el presidente del gobierno tiene clarísimo que una de las claves para que pueda volver a haber un gobierno de coalición en España es que la izquierda esté unida. Y eso pasa porque Podemos esté fuerte y porque los aliados históricos de Podemos, Izquierda Unida, los comunes, el PC, el nuevo partido que representa a Yolanda, estén unidos en un proyecto común. Y creo que la gente más lúcida del Partido Socialista tiene eso claro, que o sumamos todos o va a ser muy difícil que en este país no gobierne la derecha y la ultraderecha. Hora 25, seguimos. En la cadena SER... Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Si me permites, más que recomendar ropa, voy a hacer otra recomendación hoy. ¿El qué? El viento se sabe que enerva más a la gente y va a soplar con mucha fuerza. Si se puede, en la medida que se pueda, evitar discusiones las próximas 24 horas. Y me lo avisas ahora. Después de la hora que te llevo. Hago un guiño para que la próxima vez que tengas que programar debates tan intensos, pues bueno, tengas presente la meteorología. Vale. Carbo. Viento. Espera, ¿qué decías, Carmen? Vamos a abrir que nos compremos un casco. Es lo que está diciendo. Sí, yo creo que sí. Granizo no se prevé todavía, ¿eh? ¿Algo más, Carbó? Mucho viento, muchísima atención, sobre todo cerca del Mediterráneo, especialmente en carretera, en los adelantamientos. Van a bajar de nuevo las temperaturas con este viento, sensación de frío. Y mañana, sobre todo durante la tarde, tendremos chubascos en prácticamente toda la península, menos en el Mediterráneo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y esta noche el larguero Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar, ¿qué tal? Con lo fácil que es decir, hemos venido a Qatar por dinero y dejarse de discursos absurdos e intentar convencernos de que han ido allí para no se sabe muy bien qué. Es muy fácil decir, hemos venido aquí por dinero y me importa un pimiento lo que pase en Qatar a partir de ahora. Igual que a los cataríes, que también han demostrado que les importa un pimiento lo que pase después del Mundial y que no se han preocupado por dar ninguna imagen de avance ni de mejorar en las condiciones ni de las mujeres, ni las leyes del país, ni en los derechos humanos, ni del colectivo LGTB, de nadie. Es que han tenido 12 años para preparar la imagen que querían proyectar hacia el exterior. Se lo concedieron el 2 de diciembre de 2010, han tenido 12 años para intentar convencernos, aunque sea engañándonos, de que de verdad les preocupa mejorar las condiciones de sus ciudadanos y sus ciudadanas, y sin embargo hemos visto que la imagen es bochornosa y lamentable. Eso por parte de Qatar, lo cual no me sorprende. Y por parte de la FIFA, el discurso bochornoso ayer de Infantino diciendo me siento catarí, me siento gay, un día después una de las selecciones que pretendía llevar el brazalete One Love en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, ha hecho un comunicado junto con otros 7 países anunciando que no llevarían ese brazalete por temor a posibles represalias, sanciones a sus jugadores. Curiosamente, antes de que empezara el Inglaterra-Irán, Inglaterra era una de esas selecciones, no ha llevado el brazalete One Love, con los colores del arco iris, pero sí que han puesto rodilla en tierra para protestar contra el racismo. O sea, contra el racismo sí. Contra la homofobia no, en cara y en presencia del señor Infantino, que decía ayer, me siento gay, me siento catarí. ¿Qué os sugiere esto que está pasando con Qatar, Margallo? Bueno, a mí me parece de una hipocresía absoluta. Pero, hombre, ya que estamos hoy dándonos leña, yo recordaría el tuit de Pedro Sánchez cuando recibió al emir de Qatar, diciendo que, que era el régimen al que todos nos gustaría parecernos, lo tengo por aquí literal, y que empezaban una etapa de conciliación, de concertación y de coordinación que iba a dar unos frutos espléndidos. Qatar es lo que es, y entonces hay que reírle las gracias o hay que consentírselas cuando quieres el petróleo, que es para lo que se
se la rió Pedro Sánchez. Yo no he visto ninguna condena del Ministerio de Igualdad sobre lo que está pasando a las mujeres en Qatar, ¿eh? La culpa de todo es del gobierno, Margallo. No, del Ministerio de Igualdad. No, de Sánchez. No. De Sánchez No. Tú sabes que no, Pablo. Oye, yo así se tiene que dormir muy bien luego por la el tuit de noche. Pedro Sánchez. Hablando todo aquí lo hace de Sánchez, pues, y tú te acuestas por la cierto, noche y te duermes. el alcalde de Madrid entregó al emir de Qatar las llaves de la ciudad y a mí me declaró persona non grata. Duermo mal. No te llegó a nombrar Sí, persona. pero yo te aseguro que si pienso en Sánchez duermo mal. A mí me entran ganas de hacerme lesbiana, ponerme una minifalda e irme a Qatar. Pero bueno, Carmen. Y estar allí un mes, hasta que se acabe esto, cotarro. Y luego ya volver. Bueno, te tomo la palabra. Yo si haces eso me voy contigo. Hoy una exfutbolista, comentarista. Con la minifalda basta, ¿eh? No, me hago lesbiana basta. también. No, me si busco una se quiere novia y me la redescubrir llevo. a estas alturas de la vida es perfecto. Una exfutbolista y comentarista de la televisión británica ha estado comentando el partido a pie de campo con el brazalete de One Love, un poco como diciendo, a los jugadores no se lo dejáis llevar, yo aquí me lo pongo y pienso comentar el partido con el brazalete. Es que tampoco hay libertad de prensa en Qatar. Claro, por eso digo, pero esta periodista se ha puesto el brazalete y ha podido comentar el partido, al parecer, sin ningún problema. Venga, Manu, te escuchamos ahí media. Adiós, chao. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. A esta hora de la noche los técnicos del Ministerio de Economía siguen dando forma al acuerdo del gobierno con la banca que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros para aliviar a los hipotecados. Llama la atención que desde el viernes escuchamos a la vicepresidenta Calviño diciendo que era cuestión de horas y que todavía no hayamos tenido acceso al papel definitivo, pero sí sabemos cuáles van a ser los puntos clave de ese acuerdo del gobierno con la banca. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, jefe de Economía de la SER, ¿a qué se van a comprometer los bancos? ¿A qué no? ¿Qué familias van a poder renegociar su hipoteca con el banco para evitar que la cuota que se les está disparando hasta cantidades que no puedan pagar se les quede en eso, en un punto en el que no puedan hacerlo frente mes a mes? Vamos primero con el sí, que sí se hace, y luego explicamos el qué no y por qué no. Venga. ¿Qué sí se hace? Se va a hacer, sinceramente, lo que mañana, lo que en principio se define como un alivio hipotecario. ¿Qué significa alivio hipotecario? Pues un paquete de medidas que acaba de decir el gobierno, discúlpame, Aimar, porque estaba intentando ahora mismo darte la última hora, acaba de decir el gobierno que va a aliviar a 1 millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad. Ese es el dato que acaba de servir ahora mismo el Ministerio de Economía, que parece que te estaba escuchando con esto de han aguantado el anuncio hasta última hora. Y le han dado a enviar, ¡pam! Literalmente 23:12 de la noche. Pues tal cual, ¿eh? Oye, un saludo a los técnicos de Economía que están escuchando la hora. Esto es lo que viene. Medidas para el alivio de carga hipotecaria a más de 1 millón de hogares vulnerables. ¿Y qué es lo que sí se plantea? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues lo que se va a hacer es lo siguiente. Primero, estirar la vida de la hipoteca, alargar la vida de la hipoteca. Eso es básicamente lo que se hace mañana. Lo que se pretende es que esa vida de la hipoteca llegue a aproximadamente hasta 40 años. Eso es lo primero que se hace, estirar la vida de la hipoteca. ¿Y cuál es el razonamiento? Tu hipoteca es más larga, luego tu letra es más pequeña. Tu mensualidad es más breve. Pero ¿y los intereses también aumentan? Claro, ese es el problema. Ese es exactamente el problema. Que si tú estiras la vida de la hipoteca más y más y más años, los intereses son más y más y más. Lo que pasa es que la deuda que te queda, o la cuota que te queda, es menor. Es más baja, claro. Que pagas más intereses, pero es menor. En los datos que acaba de publicar el gobierno ahora mismo, dice: se refuerza el alivio para hogares vulnerables cubiertos con rentas inferiores a 25.200 euros al año, mediante una rebaja, dice el Ejecutivo, del tipo de interés durante el periodo de 5 años de hasta Euribor menos 0,1. Y luego la posibilidad de hacer una reestructuración de deuda y una ampliación a 2 años del plazo para solicitar la dación en pago de vivienda. Es decir, las dos cosas que ofrecen ahora mismo los bancos es, primero, te bajan el tipo de interés durante 5 años
con posibilidad de carencia, es decir, durante 5 años no pagas, y después 2 años más para solicitar la dación en pago de la vivienda. Y luego la dación en pago es que tú entregas la vivienda, pero quedas libre de todo tipo de deuda, que no tienes que seguir pagando, ¿no? Entregas la casa, dejas las llaves y se acabó la hipoteca. Bien. Esto dice el gobierno que es una decisión que se hace a falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias. Es decir, que esto es lo que el gobierno está poniendo ya sobre la mesa porque ha ido, vuelto y vuelto tantas veces que al final no parece haber habido acuerdo. Así que lo que el gobierno dice es, a falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias, esto es lo que se va a hacer. Parece estar legislándose sin las bancas, sin los bancos. Y se dice, se actúa en estas 3 vías: mejorar el tratamiento a las familias vulnerables, facilitar la amortización anticipada de créditos, y conversiones también se incluyen, dice, de tipo variable a tipo fijo, aunque de momento no se especifica cuándo. Venga, Ruiz, vamos a hacer una cosa. Te dejamos estos minutos para que le sigas echando un vistazo y consultes con tus fuentes en economía. Nosotros nos quedamos aquí en el Ágora. Margallo, ¿qué te sugiere esto? A mí me parece muy bien, porque estamos llegando a una situación extraordinariamente complicada. He estado viendo datos y es que, por ejemplo, en Baleares el 30,5% de las familias sufre lo que se llama estrés financiero, y hay muchas comunidades autónomas en que la hipoteca se llega a comer el 40% del salario. Eso es una situación absolutamente insostenible. La solución de alargar la hipoteca para bajar la letra en los próximos años me parece razonable, y creo que este es el camino a seguir. Lo importante aquí va a ser determinar quién es vulnerable. Me ha parecido entender de lo que habíais dicho que eso se iba a fijar a aquella gente que tuviese una renta inferior a los 25.000 euros o una cifra parecida. Esa es la clave del problema, y también saber, porque eso lo ha exigido la Unión Europea, que este es un remedio temporal, es decir, para una situación excepcional de una subida vertiginosa de los tipos de interés como la que estamos subiendo, y más que van a subir. Calvo. A mí me parece bien, porque la palabra alivio que ha utilizado Javier es bastante correcta, pero tengo la sensación de que los bancos no arriesgan nada, que los bancos no ponen nada, y que lo único que hacen es pues dejarte la hipoteca de 30 a 40 años, facilitarte en el caso de que, en fin, cambies de idea, con arreglo a tu vivienda y a tu hipoteca, la dación en pago, y terminar el crédito hipotecario y quedarte sin vivienda. A mí me parece que la banca tenía que poner algunos elementos más en lo alto. Esto no le cuesta dinero a la banca. Esto son medidas en las que ellos juegan, evidentemente, pero sus cálculos financieros a más largo plazo o con elementos diferentes, la cancelación previa o incluso pasar de variable a fijo. En cualquier caso, no he visto el texto, pero me huele a que han hecho sus cálculos para que a ellos no les cueste un solo euro, aunque evidentemente signifique algo para quien esté con la soga al cuello, ¿no? En esta situación yo creo que los bancos tendrían que haber puesto recursos, tendrían que haber dado un paso mucho más al frente, mucho más generoso y mucho más solidario. Iglesias. Yo voy a defender al gobierno. Hace 15 días aquí mismo nos preguntaste por esto y expliqué la propuesta de Podemos, que era muy sencilla, que era decir, el problema de las hipotecas son 2 índices: el Euribor, que no depende de lo que haga el gobierno español, y el otro es el tipo de interés que fijan los bancos. Entonces, en ese sí se les puede pedir una congelación, que implicaría que las hipotecas se reduzcan a la mitad. Bueno, se reduce a mitad, pero tú sigues pagando tu deuda. Lo único es que se reduce un poquito el beneficio del banco. En este caso lo que parece es que simplemente, te dan un poco más de tiempo para pagar. Bueno, creo que es algo que va a servir para aliviar a muchas familias. Asegurar la dación en pago es una cuestión de sentido común. Oiga, si le estoy entregando la vivienda, no pretenderá usted que si he tenido ya que llegar a la situación desesperada de entregarle la casa en la que yo vivo, además siga atrapado por una deuda como ha venido ocurriendo en este país. Bueno, pues poquito a poquito se van consiguiendo cosas que son sensatas, y lograr disciplinar a los bancos más, pues por supuesto, para eso hace falta voluntad política. A ver, Ruiz, ¿tenemos más claro exactamente qué es lo que está sucediendo entre economía y los bancos? Sí, tenemos absolutamente claro ya. Lo que
está sucediendo y es que efectivamente el gobierno ya no espera más. Los bancos tenían que haber entregado esto el viernes. No lo han hecho y tenían que haberlo cerrado a lo largo del día de hoy lunes y tampoco lo han hecho. El gobierno dijo esto va a Consejo de Ministros el martes, así que el martes va a Consejo de Ministros. Y el gobierno dice con o sin los bancos. Esto va a ser de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. 3 novedades. Claras ya, Aymar. La primera. Vulnerables. Vulnerables son los que cobren 3 veces el IPREM del año que viene, porque como digo, esto entra en vigor el 1 de enero de 2023. Así que quienes cobren hasta 25.200 euros al año, quienes tengan sueldos de hasta 25.200 euros al año, si no pueden pagar su hipoteca, le van a poder decir al banco, oiga, yo no pago el principal. Es decir, no pago el capital, solo pago intereses. Y los intereses van a tener que ser intereses más bajos que los que se están cobrando a día de hoy. Van a tener que ser Euribor más 0,25. Esto es lo primero que se hace. Es decir, si uno cobra hasta 25.200, no amortizas capital, solo pagas intereses. Segundo, el banco tiene obligación de reestructurarte la deuda en el plazo de 5 años si lo necesitas. Y si en ese plazo y transcurrido ese plazo todavía no puedes pagar, lo que decíamos, efecto llavero. Entregas la casa y te quedas sin deuda. Esto es para los vulnerables. Insisto, estos son hogares de hasta 25.200. Para todos los demás, para quienes cobran más de 25.200, el gobierno hace 2 cosas. La primera, elimina las comisiones por amortización anticipada. Es decir, si yo pago capital para menguar el coste mi letra de cada mes, el banco tiene obligación de hacérmelo gratis. No me puede cobrar comisiones por pagar por adelantado. Y segundo, si yo convierto mi tipo de Euribor a fijo, es decir, de variable a fijo, el banco también tiene obligación de no penalizarme, no me puede cobrar por esa transacción. Así que hay, como ves, 2 grandes paquetes de medidas, uno para quienes cobran 25.200 o menos y otro para todos los demás. Para 25.200 o menos es no pagar el principal, para todos los demás es no pagar comisiones. Será interesantísimo escuchar mañana al gobierno y a los bancos. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Irán perdieron ayer por 6-2 frente a Inglaterra, en la segunda jornada del Mundial. Pero los goles no representan la valía de cada uno de esos hombres. Los iraníes se han jugado el pellejo negándose a cantar el himno nacional en protesta por lo que ocurre en su país y en solidaridad con las mujeres iraníes que llevan meses manifestándose en la calle exigiendo libertad. Miles de mujeres, decenas de miles de mujeres iraníes, están arriesgándose al negarse a llevar un velo negro de manera obligatoria y decenas de miles de hombres les acompañan en esa exigencia. Los jugadores de su selección se han unido a la protesta, aun cuando no saben lo que les pasará cuando regresen a su país. En cambio, los jugadores ingleses, como los de otras selecciones europeas, no han sido capaces de arriesgarse a la sanción de la FIFA por llevar un brazalete arcoíris, como habían prometido hacer en defensa de los derechos de la comunidad gay. Ante la amenaza de una sanción se echaron para atrás, aunque al menos intentaron mantener algo el tipo echando una rodilla a tierra. Veremos qué hacen las otras selecciones, incluida la española. En cualquier caso, no han resistido la actitud amenazadora de la FIFA y de su ridículo presidente. Hubiera bastado que todas las selecciones europeas salieran al campo con el brazalete arcoíris para que la famosa tarjeta amarilla hubiera quedado sin validez real. Todos sancionados, ninguno sancionado, pero no ha podido ser. Punto y 25. De tanta gente, ¿de dónde y cuándo? Y no me quiero ir sin que escuchéis un pequeño fragmento de la entrevista que le hemos hecho a las 9:30 en hora 25 a Rafael, que estrena nuevo disco, este que estamos escuchando, Victoria, un disco compuesto íntegramente por Pablo López. Hemos hablado con él sobre Victoria, sobre sus éxitos, sus miedos, su futuro también. ¿Está Rafael pensando en dejarlo a sus 79 años? Bueno, él dice que todavía no, pero que sí que piensa en un momento que sabe que va a llegar. Va a ser tristísimo para mí, pero evidentemente un día tendré que parar. Está lejos, pero algún día tendré que parar. Algún día se tendré que ir hasta aquí. Pero ese día quiero hacerlo de la forma más anodina posible. Quiero decir, yo tendré que llamar a la oficina, que es quien se tiene que enterar primero,
y decir, esto se acabó. Ya. No quiero oír hablar más de nada. No nombrarme porque me voy a poner a llorar. Entonces, yo no puedo hacer una gira de despedida porque yo estaría llorando todo el día en cada ciudad. Entonces tengo que irme de sopetón. Ha sido una fantástica conversación con Rafael. La tienen ya en cadenaser.com y en todas las plataformas de podcast, si quieren escucharla. Señores, José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Así me iré yo, como Rafael. De sopetón. No, tú no te vayas. Que tenemos que hacer una gira de despedida, Margallo. A llorar en los pueblos. No, yo tengo un debate con Pablo Iglesias en Alicante el día 2, que creo que me lo va a llenar de podemitas para reivindicar su espacio revolucionario, porque he leído en su libro que Berlinguer y Santiago Carrillo eran unos vendidos bajo el paraguas de la OTAN, en su libro Medios Cloaca, que me está divirtiendo mucho. Calentando el acto. Sí, dice eso en la página 55. Oye, alucina. Aquí todo es publicidad. Aymar y yo vamos a escribir un libro a medias. A cuatro manos. Señores, hasta mañana. Llega el larguero. Adiós, descansen. Hora 25 con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.